En este quinto punto vamos a introducir en la conducción transitoria. Todo lo que hemos estudiado hasta ahora ha sido siempre transferencia de calor por conducción en condiciones estacionarias. A continuación vamos a analizar el problema transitorio, donde la temperatura de un determinado sólido variará con el tiempo. Y lo vamos a estudiar en el caso más sencillo, que es el modelo cero dimensional o cuando la resistencia térmica del sólido es despreciable. Entonces comenzamos analizando el caso geométricamente más sencillo. Una pared plana de espesor E, donde tengo una diferencia de temperaturas T1, T2 y la superficie de la derecha está expuesta a un ambiente convectivo con una temperatura ambiente T infinito y un coeficiente convectivo H. La superficie de la izquierda, que está a la temperatura T1, para simplificar el problema vamos a suponer que es adiabática. Por lo tanto, todo el calor se disipa por la superficie de la derecha. En esa geometría, si representamos cuál sería el circuito térmico equivalente, tendríamos en el espesor del sólido entre T1 y T2 una resistencia de conducción, espesor dividido conductividad térmica por el área, y desde la superficie que está T2 hasta el ambiente a T infinito, una resistencia de convección. De tal manera que mi circuito equivalente son simplemente esas dos resistencias en serie. Aquí, si suponemos que una de esas dos resistencias al estar conectadas en serie es mucho más pequeño que la otra, si decimos que la resistencia de conducción es mucho menor que la de convección, estaríamos suponiendo que esta resistencia interna del sólido es despreciable. En el límite de que ésta sea mucho más pequeña, pues esta diferencia de temperaturas será despreciable y en consecuencia la temperatura T1 será igual a la temperatura T sub 2. Es decir, todo el sólido estaría a la misma temperatura. Sería una temperatura uniforme dentro del espesor del sólido. Y todas las variaciones de temperaturas ocurrirían en el exterior, entre T2 e T infinito, en la capa límite térmica que se genera sobre la superficie de la derecha. Esta condición, aunque parezca un poco extraña este límite, puede ocurrir con bastante asiduidad, dado que si tenemos un sólido metálico, esta conductividad térmica suele ser muy elevada, con lo cual esta resistencia de conducción es baja. Eso, en combinación con una convección natural, por ejemplo, con gases, donde este coeficiente convectivo H es muy bajo, hace que esta resistencia sea muy grande. ¿Cómo podemos comparar ambas resistencias? Bueno, pues para hacerlo de manera correcta definimos el número dimensional de Biot. Número de Biot que representa la relación entre la resistencia a la transferencia de calor por conducción frente a la de convección. Haciendo ese cociente para el caso de la pared plana que estamos analizando, este área y este área aquí se anularían y finalmente nos queda la expresión del espesor por el coeficiente convectivo H dividido por la conductividad térmica del sólido. Entonces diremos que si el número de Biot es mucho más pequeño que la unidad, pues podríamos despreciar la resistencia por conducción en el sólido. Esto, que parece una obviedad, nos va a simplificar mucho la resolución matemática del problema transitorio, como veremos a continuación, porque la temperatura en el interior del sólido va a depender única y exclusivamente del tiempo, no va a depender de la posición X. Si el número de Biot no fuera mucho más pequeño que 1, lógicamente habría una diferencia de temperaturas en el interior del sólido, con lo cual la temperatura, aparte del tiempo, dependería también de la posición X en la que estamos a lo largo de la pared. De manera general, pues para una geometría cualquiera, no solo para la pared plana, el número de Biot se define como el coeficiente convectivo H por una longitud característica macroscópica del problema dividido por la conductividad térmica. En el caso de la pared plana que hemos visto anteriormente, la longitud característica pues es el espesor de la pared. ¿Cómo de pequeño tiene que ser el número de Biot para que podamos considerar de manera práctica la resistencia interna del sólido despreciable? Bien, pues en la práctica se suele asumir que hay al menos un orden de magnitud de diferencia entre las dos resistencias que estamos comparando. Es decir, si la resistencia de conducción es al menos 10 veces más pequeña que la de convección, podremos considerar que esa resistencia es despreciable.
Esto quiere decir que el número de Biot pues, sea menor de 0,1. Será el límite que nosotros impongamos para cálculos prácticos. Con esa suposición de que tenemos un número de Biot menor de 0,1, vamos a analizar el proceso de enfriamiento de un sólido con la resistencia interna despreciable. El problema que planteamos es simplemente un sólido, que puede ser una esfera, expuesto a un ambiente convectivo H y una temperatura T infinito, que por ejemplo introducimos en el interior de un recipiente con agua fría, puede ser un sólido metálico para un proceso por ejemplo de templado, que inicialmente está a una temperatura elevada y lo queremos enfriar en este recipiente con un agua a una temperatura menor. Si sobre el volumen de control del sólido hacemos un balance de energía, sistema cerrado, nos diría que la derivada de la energía con respecto al tiempo tiene que ser igual al balance de netos de calor menos trabajo intercambiados por unidad de tiempo. El trabajo intercambiado en este caso es 0 y ahora la derivada de la energía con respecto al tiempo no es 0 porque la temperatura T del sólido va disminuyendo en este caso con el tiempo, con lo cual esta derivada no va a ser nula. El trabajo sería 0, tendríamos la derivada con respecto al tiempo igual a, y aquí ya introducimos con signo negativo, la potencia térmica cedida por convección desde la superficie del sólido hacia el agua. Signo negativo porque es calor extraído del sólido. La energía interna en el sólido, que tengo aquí, esta energía la podemos expresar como la masa a ver, vamos a escribirlo bien. Sería masa por calor específico. Masa por el calor específico por la temperatura. Masa, calor específico por temperatura. Al derivar la masa y el calor específico lo suponemos constante y nos queda masa por calor específico por la derivada de la temperatura con respecto al tiempo. Y la potencia disipada por convección, signo negativo, H, coeficiente convectivo, por el área por la temperatura T menos T infinito. Porque T siempre será mayor que T infinito, signo negativo indicando que es calor extraído. Para resolver esta ecuación diferencial se puede hacer fácilmente si introducimos el cambio de variable y llamamos θ igual a T menos T infinito, de tal manera que me queda la ecuación de esta forma, donde separando variables, por un lado me queda diferencial de θ dividido por θ, por otro lado diferencial de t. Integrando desde el instante de tiempo inicial 0 hasta un instante de tiempo t cualquiera, nos quedaría esa expresión que si despejamos la temperatura, pues me quedaría finalmente que la temperatura va variando con una exponencial negativa con el tiempo t, donde hemos introducido la definición de tau, que sería masa por calor específico dividido coeficiente convectivo h por el área. Este tau tiene unidades de tiempo, segundos, y es un tiempo característico del sistema. Porque si nos damos cuenta, esta es la función exponencial elevado a esto, con lo cual este exponente tiene que ser adimensional. Si aquí tengo un tiempo, pues tiene que ir dividido también por un tiempo. Tiempo característico del sistema, masa por calor específico dividido coeficiente convectivo h por el área. Si representamos gráficamente de manera dimensional esa expresión del perfil de temperaturas en función del tiempo, aquí hemos representado el tiempo adimensional, t dividido por tau, y aquí la diferencia de temperaturas adimensional también, θ dividido por θ inicial. T sub i es la temperatura inicial que teníamos. Así en el instante de tiempo inicial, en t igual a 0, la temperatura θ dividido θ sub i vale 1, y conforme va aumentando el tiempo, pues esa temperatura va disminuyendo a 0. Aquí vemos cómo el tiempo característico del sistema, tau, el tiempo es igual a tau, pues aproximadamente este cociente de temperaturas vale exactamente 0,37, aunque habitualmente se suele decir que aproximadamente vale un tercio. De tal manera que podemos decir que el tiempo característico del sistema representa el tiempo que debe de transcurrir para que la diferencia de temperaturas haya descendido hasta aproximadamente un tercio de la diferencia de temperaturas con el ambiente. Y es un tiempo característico que nos permite comparar diferentes sistemas de enfriamiento, comparando simplemente sus tiempos característicos para saber cuáles se van a enfriar más rápido y cuáles más despacio. Vemos que la curva exponencial es una exponencial negativa que tiende hacia abajo con una asíntota horizontal en la temperatura θ igual a 0.
Adicionalmente, esa expresión de la ecuación de enfriamiento para un sólido con número de Biot mucho más pequeño, que hemos representado como un cociente de tiempos, t dividido por tau, también se puede expresar como un cociente de números adimensionales. Ese exponente que tenemos ahí, h por el área dividido masa por calor específico por el tiempo, lo puedo desglosar de la siguiente manera. La masa m la represento como la densidad por el volumen, donde si multiplico y divido por la conductividad térmica, que la he introducido ahí, multiplico también y divido por la longitud característica, pues me quedaría esta expresión, como estamos viendo ahí. Donde, agrupando términos, aquí me aparece el número de Biot, coeficiente convectivo por longitud característica dividido por conductividad térmica del sólido. Aquí aparece conductividad térmica del sólido dividido por su densidad y calor específico. Esto era la difusividad térmica alfa, que era una propiedad que dijimos que nos iba a aparecer en problemas transitorios. Y el último término que queda en la derecha, tenemos el tiempo, volumen, área, longitud característica. Bien, si consideramos la relación entre el volumen y el área como la longitud característica macroscópica de mi sólido, me quedaría en el denominador la longitud característica al cuadrado. Agrupando esos términos, introducimos un nuevo número adimensional, el número de Fourier. Sería la difusividad térmica alfa por el tiempo dividido por la longitud característica al cuadrado. De esta manera, el perfil de temperaturas adimensional se puede expresar como la exponencial de menos el número de Biot por el número de Fourier. Número de Biot que es mucho más pequeño que 1 y el número de Fourier, fijaros que lleva el tiempo introducido, ¿de acuerdo? Con lo cual el número de Fourier va variando con el tiempo, no es un valor constante. ¿Vale? La dependencia con el tiempo en este caso está expresada dentro de ese número adimensional. Por lo tanto, esta ecuación de enfriamiento para un sólido con un número de Biot pequeño se puede expresar bien como un cociente de tiempos característicos, t dividido por tau, o bien como el producto de dos números adimensionales que son el número de Biot y el número de Fourier.